¿Soy la mala por pedirle pensión de alimentos a mi papá? No sé cómo comenzar esta historia, porque no es la típica pelea por pensión. No quiero hacer una historia tan larga y me gustaría que tuviera un final feliz, pero la vida real no es como un cuento de hadas. Para colocar en contexto, mi papá y mi mamá nunca se casaron ni ellos terminaron cuando tenía 2 años. Mi relación con él fue buena hasta que poco a poco se empezó a desgastar, porque le dio más prioridad a su otra familia y a mí me empezó a dejar de lado, o por lo menos así lo sentía yo. Por bienestar emocional, empecé a distanciarme. Mi relación con él era buena, una relación normal de papá e hija. Siempre me llevaba a ver a mis abuelos. Ellos siempre tuvieron una preferencia hacia mí y mi mamá, y eso desencadenó celos por parte de su señora e hija, hermanastra. Desde que tengo memoria, siempre hubo peleas de plata porque debía pedir permiso prácticamente a su esposa para que me diera algo, porque ni siquiera me daba lo que correspondía. Para que tengan una idea, empezó dándome 30,000 pesos chilenos y lo máximo que me dio fueron 55,000 pesos. Mis papás se fueron a mediación y mi mamá, para llegar a algo rápido, accedió al último monto. En el año 2014 aproximadamente, me dejó de dar pensión alimenticia. Según él, fue porque quedó sin trabajo. Todo quedó ok, pero me enteré al tiempo que él sí estaba trabajando. No sé si consiguió otro o simplemente no me quiso seguir dando. Quizás piensen que es un papito de corazón, pero mi papá no era así. Cambió tanto por esa mujer. Si me daba algo extra, tenía que ser a escondidas o tenía que preguntarle a ella. Eso incluía si era algún regalo. Lo más gracioso, por así decirlo, es que ella jamás le trabajó un peso a nadie. Ella solo sacaba el sueldo de mi papá y lo administraba. Años después, decidí notificar de manera judicial que mi papá me dejó de dar plata, y fue ahí donde comenzó mi dolor más grande. Estuve tantos años mintiéndome a mí misma que mi papá no me importaba, que hasta me lo llegué a creer. Nunca habíamos peleado, a pesar de todo lo que pasaba con el tema de la pensión, pero un día de noviembre que jamás olvidaré, me llamó para preguntarme por qué había hecho eso. En ese momento, yo estaba en otra porque venía saliendo de mi práctica y me había enterado de que mi novio y mi mamá habían tenido un accidente automovilístico, nada grave gracias a Dios, pero el auto sí tuvo daños importantes. En ese momento le dije, papá, no puedo hablar contigo ahora, y le expliqué el porqué, lo cual él insiste y me dice que soy una mala hija. No recuerdo bien lo que le respondí, pero le terminé cortando. Necesitaba llamar a mi mamá para saber cómo estaban. Él volvió a llamar y yo corté y lo bloqueé. Esa fue la última llamada que recibí de mi papá. A los días, me llama mi tía para decirme que mi papá estaba preocupado por la cantidad que me debía, que no sabía de dónde sacaría tanta plata para pagarme. Por lo que le expliqué todo, y ella me dice que está preocupada por la salud de mi papá, que él le había dicho que no se sentía bien. Yo no le tomé importancia porque mi papá siempre salía con eso cuando le pedía plata, entonces pensé que era nuevamente su estrategia para evadir el pago. Pero lamentablemente esta vez sí era cierto y una semana después le dio un ataque al corazón y falleció. La historia no termina ahí. La familia de mi papá, su esposa y sus hijos. Ella tiene 2 hijos de su antiguo matrimonio más una hija con mi papá, no querían que fuera al funeral, porque según ellos mi papá falleció por la angustia de la demanda de pensión de alimentos que le había hecho. ¿Cómo lo supe? Mi hermana me llama para contarme que falleció mi papá y me empezó a culpar de todo. Me dijo muchas cosas que me dolieron bastante, y una de esas cosas es que no quería que fuera al velorio ni al funeral. A pesar de los años que han pasado, no me puedo olvidar del daño que me hicieron. ¿Cómo me enteré de que mi papá falleció? No fue por la llamada de mi hermana, menos mal. Una prima me llamó para decirme que mi papá había tenido un infarto y una hora después aproximadamente, me envía un mensaje otra prima para darme la noticia. En ese momento, sentí que me estaba muriendo. Lloré tanto que estuve con dolor de cabeza durante semanas. No me dejaron despedirme de mi papá, no quisieron que fuera al hospital a darle el último adiós. Mi hermana me dijo que para qué iba a ir, no me quiso decir en qué parte estaba ahí,
de tanto insultarme y culparme de su muerte, que me terminé creyendo cada una de sus palabras y en su velorio me sentí una persona extraña. No conocía prácticamente a nadie y todos me miraban raro. Los hermanos de mi papá, mi abuela y mis primas me ayudaron a poder asistir al velorio y funeral. Me acompañaron en todo momento, pero aún con esa compañía, me sentía fuera de lugar. Me pregunto tantas cosas ahora, cosas que jamás tendrán respuesta lamentablemente. Trato de vivir con los mejores recuerdos que tengo de mi papá. Miro sus fotos, sus cartas, que gracias a Dios las conservé y solo quiero que sepa que, a pesar de todo, lo amo. Entonces, soy la mala. Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, sígueme para más historias así y regálame un like. Nos vemos en una próxima historia.